nosotros les hablaremos acerca de la migración. Cuando hablamos de migración, hablamos de un grupo social de personas humanas que realiza un traslado de su lugar de origen a otro, donde considere que mejorará su calidad de vida. Se habla de migración por causas políticas, cuando una crisis política ha desatado una situación de inestabilidad institucional que afecta de manera pronunciada a un Estado y a sus ciudadanos, así como también puede motivarse a dicho país se encuentra atravesando un régimen totalitario, sin libertad de expresión, que persigue a la disidencia, lo cual propicia que muchos ciudadanos involucrados o no políticamente decidan abandonar el país por temor de que no se les respeten sus derechos. También se puede hablar de migración por causas económicas, cuando una parte importante de la población se ve afectada por una crisis económica, lo cual propicia que muchas personas prefieren emigrar hacia países que les ofrezcan oportunidades mejores. Actualmente estamos viviendo una crisis económica por la pandemia que está afectando a nivel mundial. Muchas personas no tienen un ingreso formal, sino un ingreso informal, y eso que no pueden salir a trabajar, que algunas personas se quedaron sin trabajo. El país está pasando una crisis económica. De igual manera, hay tipos de migración. En los tipos de migración los podemos clasificar como migración interna y migración externa. Cuando hablamos de migración interna, estamos hablando dentro de las fronteras de un país, es decir, las personas que se trasladan de una región o localidad a otra dentro del país, como acá en Guatemala se da la migración interna, que las personas emigran hacia la ciudad capital para buscar un mejor empleo, una mejor oportunidad, nuevos ingresos, y así mismo cubrir esas necesidades básicas que se dan dentro de la familia, dentro del grupo social. La migración interna hoy en día se está dando mucho por la situación que está pasando en nuestro país actualmente. Muchas personas están emigrando, en esta ocasión no están emigrando para buscar un empleo, sino están emigrando para sus municipios de donde eran, municipios de su origen. Esas personas están retornando para evitar el contagio del COVID-19. A eso le podemos llamar también que es una migración interna, porque se está dando dentro de nuestro país guatemalteco. Bien, cuando hablamos de migración externa, estamos hablando fuera de las fronteras de nuestro país. La migración interna se da por falta de oportunidad, porque las personas buscan un mejor empleo, tienen ingresos pero no cubren esas necesidades que se dan dentro de la sociedad. La migración interna se ha venido dando desde hace muchos años. La migración interna es un factor que no solo acá en Guatemala
nivel mundial por la falta de empleo, o por guerras, entre otras. La migración externa se da para los países Estados Unidos, México, donde las personas emigran actualmente para buscar un mejor empleo, una mejor oportunidad que no tienen dentro del país guatemalteco. De igual manera, la migración externa lo podemos llamar así por la situación que está pasando a nivel mundial, que las personas están nuevamente retornando a su país de origen, porque donde estaban actualmente, se quedaron sin empleo y no tienen un ingreso para cubrir las necesidades diarias. También podemos decir que el origen de la migración es un fenómeno social que se ve a nivel mundial. En el origen podemos decir que muchas personas decidieron emigrar hace muchos años atrás porque ellos de una forma cultivaban, de otra forma buscaban para obtener ese ingreso dentro de la familia, pero había sequía, no había oportunidad, no había créditos. Es por ello que mejor decidieron emigrar hacia otro país, buscando esa oportunidad de empleo y de crecimiento económicamente. Se dice que en el mundo agrario un mayor número de hijos es compensado con una mayor cosecha y disponibilidad de mano de obra. Hasta que llegaba una sequía, una plaga, una enfermedad en los cultivos, en los animales, entonces es por ello que decidieron ellos emigrar hacia otro país. Dice que la condición de pobreza es una situación crónica y límite en donde lo único que queda es luchar por sobrevivir día a día y no hay tiempo para pensar en el futuro, participar en política e invertir tiempo en educación. Por ello la mayoría de los pobres no emigran, sino tienen recursos mínimos para sobrevivir, menos aún cuentan con un capital social que los apoye en su aventura migratoria. Hay personas que tienen oportunidades de emigrar y personas que no tienen los recursos. Estamos en una situación muy difícil, una crisis económica que está pasando en nuestro país, y la migración al final de todo esto va a ir creciendo, porque muchas personas van a emigrar hacia otro país para buscar esa oportunidad y ese crecimiento económico para sobresalir día a día. Mis compañeros les seguirán explicando acerca del tema de migración. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rubén Bente, pertenezco al grupo número 7 y les vamos a hablar sobre lo que son las causas de la migración. Quien deja atrás a su país no lo hace por capricho. Guerras, catástrofes naturales, persecución política, étnica y falta de oportunidades son las causas detrás de los movimientos migratorios y estos pueden afectar de forma muy variada a las personas.
vamos a hablar sobre los tipos de migración, en los cuales vemos los motivos por los cuales la gente decide abandonar su país. En ocasiones, la situación política de un Estado puede acarrear cierto grado de represión hacia la disidencia política. En este caso, un individuo disidente puede decidir abandonar el país por medio de represalias, tales como encarcelamiento, torturas, amenazas. A esto nosotros lo conocemos como asilo político. En ocasiones, también cuando el individuo decide emigrar de su país de origen por motivos relacionados con la pobreza, a eso suele llamarse asilo humanitario o económico. En otras ocasiones, el migrante decide abandonar su país de origen hacia la búsqueda de una mejor educación o una mejor oportunidad. A esto nosotros lo conocemos como migración cultural. Cuando el migrante toma la decisión de abandonar su país para reencontrarse con familiares que se encuentran en otro estado, se suele hablar de migración por causas familiares. Cuando un país o región se encuentra bajo un conflicto bélico, la población puede decidir abandonar sus casas para escapar del peligro que supone la guerra, no solo por la vertiente puramente violenta, sino también por la escasez de recursos que provoca. A esto nosotros le conocemos como lo que son migraciones por causas bélicas. Y en la situación donde un país o un estado han sido arrastrados por una catástrofe natural como un tsunami o un terremoto, las personas oriundas de ese sitio pueden migrar buscando rehacer sus vidas en un territorio más estable. Los patrones de migración atienden a variables históricas, geográficas, políticas y económicas, de acuerdo a la explicación de la analista del Instituto de Políticas de Migración, Jane Batalova. La experta señaló, en el caso de los mayores países receptores, la inmigración se produce fundamentalmente por cuestiones laborales, de familia y de trabajo. La gente se desplaza buscando trabajo, señaló Batalova, a tiempo de poner como ejemplos la histórica migración mexicana a Estados Unidos o la más reciente del Medio Oriente rumbo a Alemania. Los flujos también son determinados por una buena condición económica de los países distintos como a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Puso como ejemplo el caso alemán, a donde apuntan algunas de las personas que huyen de la violencia del Medio Oriente en el lugar de países que se encuentran geográficamente más cerca, por ejemplo Grecia. Los movimientos migratorios también pueden tener efectos positivos. El ex vicesecretario general de Naciones Unidas, Jan Eliasson, durante la presentación del reporte de Naciones Unidas del año pasado, explicó que el fenómeno migratorio no ha dejado de crecer en los últimos años. Señaló que a principios del siglo existían 173 millones de migrantes, mientras que en 2015 la cifra ascendió a 244 millones, incluyendo a los 20 millones de refugiados existentes. Sin embargo, Eliasson aclaró que este grupo no estaban considerados los alrededor de 40 millones de desplazados en sus propios países. El ex vicesecretario, que abandonó sus funciones en diciembre del año pasado, añadió que a pesar de las dificultades que presuponen estos enormes movimientos de personas, las migraciones conllevan a aspectos positivos para los países destinatarios. De acuerdo a Eliasson,
Esta es una de las dimensiones positivas de la migración y los refugiados, al igual que el fenómeno de las remesas rumbo a los países con economías más pequeñas. También la migración puede ser parte de incertidumbre. Sin embargo, los años por venir proponen más incertidumbres que certezas, según la investigadora del Instituto de las Políticas de Migración. Consultada por recientes acontecimientos como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, es difícil predecir cómo podrán afectar estos hechos al flujo migratorio global. A propósito de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, desde aquella decisión tomada en las urnas en junio de 2016, los migrantes no dejan de preguntarse qué es lo que podrá pasar. No conocemos cuáles serán las condiciones de la migración y ni tampoco las posibilidades de conseguir trabajo para un migrante se van a dificultar en los próximos años. La retórica antimigratoria y primeras decisiones del presidente Trump también suponen una ola de consecuencias todavía no posibles de conocer. Haya posibles deportaciones masivas y eventos. A continuación, pues hablaremos sobre los países que tienen más inmigrantes en el mundo. 10 países albergan a un poco más del 50% de los inmigrantes de todo el mundo. De ellos, solo Estados Unidos es el receptor de casi el 20% total del flujo migratorio mundial en los últimos 25 años. De acuerdo al más reciente reporte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 46.6 millones de personas abandonaron sus países para asentarse en el territorio estadounidense por diferentes motivos en distintas condiciones. Sin embargo, en términos de población, Emiratos Árabes Unidos es el país que cuenta con mayor presencia de inmigrantes, el 88.4% de su población. Después de Estados Unidos está con mucha diferencia Alemania, Rusia, Arabia Saudita y Reino Unido entre los 5 primeros receptores de inmigrantes. De acuerdo a los especialistas consultados por BBC Mundo, hechos políticos sucedidos en algunos de los países receptores como Estados Unidos y Reino Unido, además de la violencia en diferentes puntos del planeta, arrojan un panorama de más incertidumbres que certezas. Los registros históricos de Naciones Unidas muestran que Estados Unidos duplicó la cantidad de inmigrantes que alberga en los últimos 25 años. Tenía 23.3 millones en 1990 y registró 46.6 millones en la última medición de 2015. Durante todo ese tiempo permaneció y permanecerá como el principal receptor del flujo migratorio global. En segundo lugar, en la última edición se encuentra Alemania, donde residen 12 millones de migrantes, algo que representa una novedad si consideramos las anteriores ediciones. En 1990, la nación alemana alberga 5.9 millones y ocupa la sexta plaza en la lista de países distintos de la inmigración mundial. En los últimos años, Alemania se convirtió en el principal destino de familias que intentan huir de las guerras del Medio Oriente. En la estadística resalta que Reino Unido pasó de estar en el puesto 12 en 1990 al quinto lugar en el 2015. Son 8.5 millones de inmigrantes los cuales residen en ese territorio británico en términos de población.
al primero. Emiratos Árabes Unidos le sigue Qatar, Kuwait con el 73.6%. Estados Unidos tiene el 14.3% de emigrantes respecto a su población total y Alemania el 1.9%. Un nuevo estudio señala que Europa y Estados Unidos son las regiones que más inmigrantes reciben. India, México, China, Rusia son los países que más personas abandonan. La mayoría de los intercambios se produce dentro de las mismas regiones o en continentes. Los hombres migran ligeramente más que las mujeres. Bueno, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Espero que les sirva de algo la explicación. Dejaré el tiempo con mi compañero. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Es un gusto saludarlos, compañeros. Licenciada, mi nombre es Eileen Melissa Cuquet Mendoza, integrante del grupo número 7 con el tema la migración. Abordaré sobre los fenómenos sociales de otros países, principalmente Estados Unidos. Antes de iniciar debemos de tener claro qué es la migración. La migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia, establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. ¿Qué es el proceso migratorio? Es el desplazamiento de las personas, ya sea hombres, mujeres, niños, adolescentes o adultos, individualmente, en familia o en grupos. Eso es un fenómeno social. Este fenómeno es tan común en todas las sociedades y Guatemala no es la excepción. En los últimos años, la migración se ha convertido casi en una necesidad humana inherente a la condición económica de la sociedad. En Guatemala, el proceso migratorio es muy peculiar, ya que se da por dos vías, sería el interno y el externo. El interno sería del campo hacia la ciudad y lo externo sería el extranjero, en donde fuertes sectores de la población migran hacia otro país en busca de una mejor calidad de vida, especialmente hacia Estados Unidos. Algunas causas de la migración pueden ser por la pobreza, el desempleo que existe en nuestro país, la humillación, bajos salarios, deseos de mejorar su vida. Guatemala es un puente migratorio, ya que está ubicada en un punto geoestratégico que ha permitido a los centroamericanos utilizar nuestro territorio como puente principal para el tránsito intrarregional, convirtiéndose en el país receptor de migrantes. Sin embargo, México y Estados Unidos han endurecido las políticas migratorias y al combate de tráfico de indocumentados. Significa que en Guatemala también se convierte no solo en un receptor, sino que en un destino final de algunos centroamericanos e inclusive sudamericanos, que corren la suerte de encontrarse a la deriva luego de su intento fallido por lograr el sueño americano. La cercanía de nuestro país al bloque económico más poderoso en Latinoamérica ha costado que nacionales de otros países, especialmente centroamericanos, elijan como solución temporal de su viaje permanecer en nuestro país hasta que sea posible cruzar la frontera siguiente. De igual manera, Guatemala recibe el flujo de aquellas personas que su intento de internarse en México y luego de una larga travesía carecen de los medios económicos monetarios necesarios para regresar a su origen. En México, las deportaciones hacia Guatemala han aumentado. Durante los últimos años, los deportados son principalmente guatemaltecos, mientras decrece el número de nicaragüenses y salvadoreños y crece
el de hondureños. Actualmente, según la información oficial del Instituto de Migración de México sobre estadísticas de deportación, hasta principios de julio del año pasado, los índices de deportaciones de México hacia Guatemala son de 30.958 guatemaltecos, 15.646 hondureños, 9.746 salvadoreños y 579 nicaragüenses, lo que nos demuestra por un lado la eficiencia de los operativos en contra del migrante y por el otro lado el incremento en el control migratorio. Tenemos el claro ejemplo de la caravana de migrantes centroamericanos que inició en Honduras el 13 de octubre del año pasado con 600 personas y al llegar a la frontera con México el 19 de octubre ya eran 4.000 migrantes, sumándose otras caravanas para llegar entre 8.000 y 10.000 personas. Son el ejemplo de que la migración sigue siendo un fenómeno social que permanece en nuestro país. El fenómeno social de la migración hacia los Estados Unidos es el flujo migratorio guatemalteco. Ha sido estimulado fundamentalmente por la crisis económica que existe en nuestro país. Se ha venido generalizando una serie de hechos y circunstancias que han provocado no como única razón, obviamente, que aumente el fenómeno de migración. Fue a partir de la década de los 70, a raíz del terremoto de gran parte de la población que había quedado desamparada a causa de las pérdidas provocadas de este desastre natural, comenzaron a emigrar hacia los Estados Unidos. En la década de los 80, el conflicto armado provocó otra inestabilidad general. Definitivamente los más afectados a causa de la lucha ideológica, social, económica y política fue la mayor parte de la población guatemalteca, que incrementó el índice de los migrantes hacia Norteamérica. Se estima que en los años 80 y 90 la población guatemalteca en los Estados Unidos se quintuplicó, ya que en los años 80 era la segunda comunidad centroamericana más grande en ese país. Si nos basamos en el censo estadounidense de 1990, una sexta parte de los inmigrantes guatemaltecos arribaron a los Estados Unidos en los primeros años de 1980, etapa más fuerte de la violencia en Guatemala. Las consecuencias desastrosas provocadas por el huracán Mitch en 1998 fue otro motivo que provocó la expulsión de población en nuestro país. Aquí la problemática de los documentados se incrementa y la estabilidad migratoria de los centroamericanos en los Estados Unidos pasa a construir una preocupación mucho mayor que los gobiernos de la región. Según varias estadísticas, en 1991 habían migrado a los Estados Unidos 500.000 trabajadores guatemaltecos. Actualmente los guatemaltecos inmigrantes a los Estados Unidos, incluyendo indocumentados, provienen de cifras conservadoras que van de 70.000 a más de 1.000.000 de guatemaltecos. Las áreas más fuertes de la expulsión que son los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Retaluleu, Xochitepeques y Quetzaltenango. Cambiando sobre país, México no es un país abierto a los inmigrantes, tanto por la ambigüedad gubernamental como por el rechazo de sus habitantes. No ha recibido a muchos migrantes. La mayoría de ellos se ha integrado o forman parte de una nación y de su cultura. La percepción de que los extranjeros vienen a México es para buscar fortuna, explorar y desposeer a la naturaleza
Gracias. Muy buenas tardes, compañeros, licenciada. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jennifer Flores y López Caballeros. Esta tarde yo les vengo a platicar un poco sobre el fenómeno que afecta a la sociedad de Guatemala debido a la migración. La caravana de miles de migrantes centroamericanos que en estos días transitan lentamente rumbo al norte es solo uno de muchos casos de un fenómeno del que ninguna región se puede salvar. ¿Por qué no? Porque toda región, todo país sufre de pobreza, sufre de necesidades y sufre de violencias. Es por una pobreza histórica, donde muchos países están en juego: Guatemala, El Salvador, Honduras y todos los países centroamericanos, donde ellos son responsables de donde hay una situación de pobreza, de violencia, como anteriormente. Centroamérica era antes muy conocido como un espacio de paz. Luego de que los narcotraficantes hayan venido y se hayan situado en Centroamérica, se llamó la guerra del narco. ¿Qué fue eso? ¿Y qué causó eso? Causó determinadas, compromiso, extorsiones, etc. La venta de drogas será más, lo hace más jóvenes, ya que ellos son consumidores y son los que venden también ese producto. Uno de los factores a tomar en cuenta es el hecho de que la sociedad decide migrar. ¿Por qué deciden migrar las personas? Se deben a cuatro principales factores: la desigualdad, la economía, la inseguridad y la educación. La desigualdad se da más en personas indígenas, ya que cuando ellos se van a Estados Unidos o a cualquier país que ellos sean migrantes, en otro país ellos son iguales que todos los latinos y latinas que hay en este mundo. Inseguridad es uno de los motivos principales por lo que se da la migración, ya que en muchos casos la población que decide irse lo hace con la intención de buscar un lugar en donde estar a salvo de las maras, extorsiones, cobros de piso, así como los choferes y los vendedores ambulantes. Ellos sufren demasiado de extorsiones, ya que ellos no tienen un sueldo fijo y se les hace muy difícil poder pagar eso y económico. Otro de los motivos principales, ya que en la población, al ver el alto costo de la canasta básica, sumando a la depreciación de la economía y el proceso, el poco apoyo hacia el sector empresarial, hace que se busque una alternativa más viable y decidan optar por la migración, gracias a que nuestro gobierno de Guatemala no da el apoyo a las microempresas, ya que las microempresas, si no progresan, se quiebran porque al abrir se hace un préstamo y ese préstamo ya causa pobreza a nuestras personas. Uno de los impactos o fenómenos más grandes que se desarrolla en Guatemala los padres se van solos, papás y dejan a los hijos con abuelos, abuelas, tíos, tías o hermanos. Analfabetismo. Muchas veces los papás se van y se llevan a los niños, pero al llevárselos a ellos no les involucra meterlos a una educación, porque eso ya es un ingreso de dinero. En cambio ellos quieren un ingreso económico. Aumento de la deuda. ¿Por qué? Porque al tienen que optar a una persona que les apoye a cruzar las fronteras fácilmente. Y como las personas no tienen suficiente dinero para poder pagar a esas personas llamadas coyotes, tienen que prestar o vender sus domicilios, terrenos, carros, etc. Y por eso es de que ellos se van con una pobreza arrastrándolos. De la misma manera, como el ejemplo del anterior, refleja un gran aumento de crímenes organizados, de violencia, porque muchas personas que se van no van solo a Estados Unidos, sino que
muchos guatemaltecos se van a Guatemala a extorsionar, a robar. Salvadoreños se van también acá a Guatemala y hacen lo mismo. No siempre se desarrollan económicamente, sino que solo a fomentar la migración. Todo sucede no por interés de las personas, sino por necesidad. Poco apoyo de los gobiernos, ya sea Guatemala, Salvador, todos los gobiernos centroamericanos, ya que por falta de educación, falta de trabajo, eso causa una economía fatal. Los migrantes buscan una salida de sus problemas, no viendo las consecuencias que van a causar, sea violencia, sea su muerte misma. Ellos no ven esos problemas, ellos solo ven querer enriquecerse, tener dinero para poder sacar a su familia adelante. Muchas gracias, espero me hayan comprendido. Muy buena tarde. Buenas tardes, estimados amigos que nos ven por este medio. En esta ocasión vamos a exponerles lo que es el tema marco regulatorio de migración, como nos ha venido exponiendo los demás compañeros en el tema migratorio de Guatemala. Sabemos que para toda situación hay marco regulatorio. En esta ocasión vamos a hablar propiamente de la regulación de la migración en Guatemala. Cuando hablamos de la migración en Guatemala nos referimos prácticamente a todas aquellas personas, ¿verdad? Que en general sería el que busca el sueño americano, porque vamos a hablar casi que en su mayoría todos la migración se dirige hacia Estados Unidos. Sin embargo, también hemos salido de unas pequeñas partes que han ido a Canadá, otros también que han ido al continente europeo. Sin embargo, nuestro tema en sí es la regulación de esos eventos, de estas situaciones que pasan. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de normativa nos referimos a todas aquellas disposiciones legales que existen en Guatemala para poder, prácticamente, como el nombre lo dice, regular este tema migratorio. Sabemos que debe haber una regulación, ya que para lo cual se debe castigar, sancionar o por lo contrario ayudar, apoyar al migrante que por cierta situación pasa aquí en Guatemala. Bien, cuando hablamos del marco regulatorio principalmente nos vamos a referir a lo que es la normativa del decreto 44/2016. Este decreto 44/2016 del Congreso de la República de Guatemala es el Código de Migración, cuya función principal es específica, es una ley específica que regula este tema de migración. Lo que antes llamábamos normalmente lo que es el decreto 95/98, que era la ley de migración. Sin embargo, a lo largo de estos años, como ustedes saben, toda la situación cambia. Entonces, este decreto 95/98 ya era obsoleto. Entonces se creó el nuevo decreto, ¿verdad? Que es el 44/2016. Como indica ahí, en el año 2016 se formuló ese nuevo decreto para poder regular de acuerdo a la situación o el contexto actual de la migración. Entonces, como punto principal, que lo que regula la migración en Guatemala en materia específica de migración, recuerden, es el decreto 44/2016, el Código de Migración. También tenemos otras leyes aplicables. En primer lugar, no por ser menores, porque al contrario, la Constitución Política de la República es nuestra carta magna. Sin embargo, por ser una específica, mencionamos primero el Código de Migración. Pero entre estas otras leyes aplicables está el decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la otra ley que también rige la migración. ¿Por qué? Porque ahí habla de los derechos humanos, los derechos a la salud, derecho a la libre locomoción, entre otras cuestiones. Luego tenemos el decreto 114-97, que es la ley del organismo legislativo. Principalmente nos interesa el artículo 36, ya que dicha ley fue modificada en nuestro nuevo Código de Migración, que es el decreto 44/2016. Luego tenemos el decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante. También tenemos el acuerdo 83/2017 de la Presidencia de la República de Guatemala, que entró en vigencia ese mismo día, que le da continuidad a los servicios de actividad en materia migratoria.
tenemos la reforma por adición al tarifario del servicio migratorio, el acuerdo de autoridades migratorias 5-2019. También tenemos reformas por adición al reglamento del piso guatemalteca, el acuerdo de autoridad nacional 6-2019. Luego tenemos el reglamento general del Código de Migración, el acuerdo migratorio 7-2019, que es el más reciente. También tenemos reglamento orgánico interno del Instituto Guatemalteco de Migración, el acuerdo según autoridad migratoria nacional 8-2019. También tenemos reglamento del registro de estatus familiar y migratorio del Instituto Guatemalteco de Migración, acuerdo de autoridad migratoria 9-2019. Bien, estas son las que les acabo de dar, son las regulaciones a nivel de Guatemala propiamente. Sabemos que la migración es un tema que une a varios países, por lo que para estas regulaciones interpaíses podemos hablar también de otros temas. Y en este caso el tema es el Tratado Internacional en Materia Migratoria. Y esta ocasión nos interesa ver lo que es a los cuales Guatemala está suscrito. Y entre uno de ellos está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es muy importante, ya que obviamente cuando hablamos de migración nos referimos a personas. Por eso esta declaratoria habla principalmente para garantizar los derechos de los migrantes. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civil y Político. Luego tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y su familia. También tenemos un protocolo, que ese protocolo se llama contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que también viene a formar parte de los tratados. Luego tenemos otro protocolo que se llama Protocolo para prevenir, reprimir, sancionar y tratar a las personas, especialmente mujeres, niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego tenemos la Convención sobre el estatus de refugiado, la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, el Convenio 97 de las Organizaciones Internacionales del Trabajo. Estos que acabamos de mencionar son en su principal la mayoría de los tratados con que Guatemala está suscrito. Eso lo hace para poder garantizar en sí el tema migratorio. Sabemos que esto es cambiante. En los últimos meses sabemos también de que Guatemala pues, es parte de los 3 países seguros del lado del Triángulo Norte y que también acaban de suscribir también acuerdos entre estos países, por los cuales podemos decir que el tema de migración es y seguirá siendo un tema de bastante interés, mucho auge, y a los cuales las regulaciones en materia pues, de cómo velar con el tema de migración igual irá cambiando. Pero en esta ocasión nos tocó ver principalmente las leyes que regulan a nivel nacional como los tratados internacionales a los cuales está escrito Guatemala. Pues en otra oportunidad pues, podemos ahondar en cada uno de estos temas, sin embargo para efecto de nuestra exposición estos serían los temas en 2 grandes segmentos, los nacionales y los tratados internacionales por los